Bienvenidos a otra conversación en la redacción del Diario de la Nación. Esta vez nos acompaña una de las mejores periodistas de la Argentina, a la cual es un verdadero placer que esté aquí con nosotros. Bienvenida otra vez a casa. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Un verdadero placer. Muchísimas Doña gracias. María O'Donnell, que entre otros muchos hitos ha sido corresponsal ante la Casa Blanca, gran periodista en gráfica, gran periodista en radio y además muy buena escritora. Y precisamente por su último libro, el que acaba de salir, es que ahora nos acompaña. El libro es Born, del cual ahora se están cumpliendo 40 años del momento clave de la liberación de Jorge Born, el segundo de los dos hermanos. Ahora bien, para empezar, Dale. vos, María, en realidad no tenías este libro en mente, por lo que tengo entendido. Vos estabas pensando en un libro sobre financiamiento de la política. Así Y este es. era uno de los casos. El caso que a mí, claro, yo quería, un tema que vos conoces muy bien, que es corrupción y financiamiento de la política, yo quería buscar una manera que se entendiera bien la importancia de descubrir quién paga y quién financia la política. Entonces decía, la manera de contarlos es contar casos concretos, es decir, tal persona puso plata y obtuvo a cambio tal cosa. Y uno de los hitos emblemáticos, sobre todo en los años de Menem, tenía que ver con el indulto a los montoneros que habían hecho un aporte a la campaña de Carlos Menem. Y entonces, tratando de reconstruir un poco qué había pasado con ese aporte, que ya la organización Montoneros en los 90 estaba disuelta, pero Firmenich y compañía traen plata de Cuba y ponen entre 2 y 3 millones de dólares en la campaña de Menem. Y conversando con un ex montonero, digo, bueno, ¿pero de dónde venía esa plata? Del secuestro de los hermanos Born. Y empezaste a tirar. Claro, y ahí me dice, bueno, y digo, ¿cuánta plata era? Me dice, no, 60 millones de dólares. Digo, 60 millones de dólares en 1975. Digo, ¿cuánto tiempo los tuvieron secuestrados? Me dice, no, 9 meses. Le digo, ¿dónde? Acá cerquita, en zona norte, ¿no? En el conurbano de provincia de Buenos Aires, ya que estamos acá. Y ahí dije, guau, y la historia en sí misma, dije, pero ¿cómo puede ser que esta historia no esté contada, abordada? Y me atrapó totalmente y dejé a un lado el otro libro y me metí con esta historia. Ahora, ¿ese fue el momento, el clic de la tentación de cambiar de libro? Absolutamente, sí. Estaba haciendo una entrevista para el otro libro y en realidad le digo, ¿pero qué edad tenían? Y me dijo, no, teníamos 20 y pico de años. Digo, pero... Y como que eso me pintó mucho la época de entrada, dije, jóvenes de 20 y pico de años, con una infraestructura como para tener 9 meses a 2 de lo que era. Claro, Bungibón hoy no es nada en la Argentina, digamos, es una gran empresa internacional de comercio de cereales, pero en ese momento Bungibón eran los dueños de la Argentina, porque no solo eran grandes jugadores en el comercio exterior, sino que eran los industriales que dominaban las grandes empresas de sectores textil, de alimentos, tenían Grafa Textiles, Pinturas Alba, Molinos Río de la Plata Alimentos. Eran realmente el conglomerado más grande del país, una gran multinacional además. Entonces, ahora vamos a estar hablando sobre el secuestro en sí y sobre el antes y el después. Pero el otro aspecto que me parece interesante de este caso y de tu libro es, porque hay personas que ya tienen la edad suficiente para haber leído sobre este caso, conocido este caso, pero hay un gran aspecto, un gran activo de este libro que hasta ahora estaba ausente, que es que lograste hablar con uno de ellos, con Jorge Born. claro. ¿Por qué quiso hablar? Bueno, yo creo que hay algo de azar también, ¿no? De encontrar el momento y de haberlo buscado en un momento en el cual él quería hablar. Esta historia queda muy en el olvido en parte porque después de pagar 60 millones de dólares, era el gobierno de Isabel, le entregan la plata a la guerrilla, se tienen que ir rápidamente del país porque si no ellos también quedaban muy comprometidos frente al gobierno de Isabel y la propia compañía. Y se van a Brasil y la compañía se muda sus cuarteles centrales a Brasil. Y hasta los 90 Jorge Born no vuelve a la Argentina. Juan, su hermano, es el que sufre, digamos, una crisis psiquiátrica muy grande durante el secuestro y lo liberan antes contra el pago de la mitad del rescate. Pero Jorge siempre era un poco la esperanza de que si alguno de los dos iba a hablar, solo iba a ser Jorge Born, porque Juan había cerrado la puerta para siempre. Y en realidad lo busqué durante años, mientras leía expedientes, buscaba material, hasta que un día me recibió y se fue dando un vínculo de confianza que me permitió entrevistarlo en profundidad a lo largo de por lo menos 6 meses. Vos ibas todos los miércoles. Iba los miércoles, salvo él todavía viaja mucho a San Pablo por negocios, entonces salvo los momentos en los cuales se encontraba de viaje, iba a su oficina todos los miércoles y charlábamos un par de horas, sin tiempo, digamos. Y hay algo que a mí has consignado en un par de entrevistas,
y que a su vez en el libro queda muy clara, que es en su oficina él tiene un enorme retrato de alguien, que es El padre. que a su vez es la figura clave en la interacción para obtener el rescate. Claro, porque los secuestran los montoneros, ¿no? Secuestran a los hermanos Born para extorsionar al padre, a Jorge Born II, el fundador del imperio, había sido Jorge Born I. Y ese Jorge Born II era un hombre muy severo, que no quería pagar. No quería pagar. No, Tenía los dos chicos, o sea, 39 y 40 años, sí. estaban en una cárcel del pueblo, como se le decía en aquel momento, y no quería pagar. Le pedían $100 millones y a él ¿Y le por pareció. qué no quería pagar? Bueno, el rescate más grande de la época, que había mucho secuestro extorsivo, había sido de $14 millones. Para ofrecer bien el cálculo, porque estamos hablando de moneda desactualizada. Sí. 60 millones de dólares de aquel momento son ahora... 250 millones. Perfecto. Con una actualización austera, que es la de la inflación de los Estados Unidos. Pero Que es el monto mayor jamás pagado en rescate. en la historia del mundo. Todavía hoy hay un ranking mundial de casos y este sigue siendo el número 1. Y entonces tenemos, en aquel momento, secuestran a sus dos hijos en la Operación Mellizas y le piden más todavía, porque estás hablando serían como 400 millones de dólares de hoy, y Jorge Born padre dice no. No, les corta el teléfono. Se niega incluso a negociar. Les corta, o sea, Les llamaba a corta. Montoneros y él Corta el teléfono. Estuvo 4 meses sin negociar, sin ofrecer nada a cambio. Hasta que ocurren dos hechos muy importantes. Uno es que matan a Muscat, un directivo de Mungibón, lo bajan del auto en Quilmes y lo acribillan delante de su hija de 20 años, que era una ingeniera que trabajaba en Techint. Y él la llevaba todos los días al trabajo, pues estaba muy cerca de la oficina de Mungibón de la de Techint. Y lo acribillan a Muscat para decirle a Jorge Born, porque la confianza de Jorge Born padre también era, no los van a matar si quieren plata, de alguna manera, dentro de un riesgo, ¿no? Y entonces le dicen, bueno, para amedrentarlo y decirle que corría peligro todos los directivos de Mungibón, lo matan a Muscat. Y después de eso, además, Juan en el cautiverio había entrado en un gran colapso y lo llevan a Jorge para que viera el estado deteriorado de Juan. Ellos estaban muy cerquita el uno del otro, pero no lo sabían, porque después del secuestro los separan en 2 celdas y los aíslan. que vos marcás incluso hasta el detalle que tenían hasta Tergopol, ¿no? Para aislar evitar los... los sonidos. No tenían baño, no tenían nada. Y entonces, cuando Jorge ve a su hermano Juan en esas condiciones, Le escribe una carta al padre diciéndole que la salud del hermano está muy deteriorada y de alguna manera él se propone como negociador, como intermediario entre sus cautivos y el padre. Y eso es lo que le genera después esta culpa tan grande que vos mencionás. con respecto al padre. Siente que él le torció el brazo al padre. Un padre muy, al estilo, si Rígido. querés, rígido, puritano, casi con la ética protestante, ¿no? Sí. Es una cosa muy, muy férrea, que incluso su mujer le había dicho, o me recuperás a los chicos, O me divorcio, eso comentaban en los círculos sociales de la época de Born. Lo que dice Jorge Born hijo es que en efecto el padre se la saca encima rápido y la manda a Punta del Este por cuestiones de seguridad, pero también dice es mujer, las mujeres no entienden. Una madre en estas circunstancias quiere pagar. supongamos en esa locura o Sí. esa visión del padre. Ahora, también a los propios montoneros los sorprende, hay una frase extraordinaria que vos remarcás en el libro, que es, Montonero llama, Born padre corta, y los montoneros lo van a ver a Jorge Born y le dicen, ¿De qué están hechos ustedes? exactamente, ¿y qué responde Jorge Born hijo? Ustedes no conocen a mi padre. Ahora estamos todos locos. Bueno, claro, ahí se arma como un thriller psicológico, ¿no? Hay como toda una cosa muy interesante que es ese drama padre, hijo, hermano, que me parece que es parte del atractivo que tiene la historia. Tiene un contexto de una época muy interesante desde el punto de vista histórico. El hecho es muy relevante históricamente por lo que significa después para una organización como Montoneros, que había vuelto a la clandestinidad después de la muerte de Perón, contar con tamaña cantidad de dinero. Y tiene esta mezcla del drama humano universal con un hecho que a mi gusto es históricamente muy relevante y que por este hecho de que Jorge Born nunca había hablado había quedado como un eslabón perdido de los hechos más significativos de los años 70. Ahora, 250, el equivalente a 250 millones de dólares de hoy. Eso implica que cuando finalmente lo obtienen, que tienen sus problemas para cobrarlo, Operativos, sí. operativos y demás. Y ahí se encuentra con un problema que es, ¿qué hacemos con el dinero?
Vos bien remarcás que parte del dinero lo enviaron a Cuba, valija diplomática a través de Perú. Parte del dinero lo dejaron con los Greiber, pero al mismo tiempo era con eso financiaron la contraofensiva. Claro. Y llevaban a una interacción en la cual, a su vez, no hay dinero, no hay registro, con lo cual hay que ver cómo te moves. ¿Qué implicaba eso en la práctica? O sea, montoneros iban a ver a los Greiber y ¿qué le decían? Dame... Bueno, a Greiber le entregan 16 millones de dólares en Suiza. A mí me lo cuenta Raúl Magario, que era el jefe de finanzas en ese momento de Montoneros, que es quien recibe personalmente la plata de los Bon y un secuestro de un empresario Metz de Mercedes-Benz. Y le dan 16 millones de dólares a Greiber. Durante un año Greiber les da platas todos los meses en concepto de intereses hasta que muere en ese accidente tan sospechado y raro. En México, sí. Y los montoneros nunca pudieron recuperar esa plata, a pesar de que fueron y amenazaron a Lidia Papaleo, un tal doctor Paz, en un edificio, en una reunión que tuvieron acá, diciéndole, ustedes nos deben 16 millones de dólares. Ese dinero nunca Montoneros lo pudo recuperar. 16 millones de dólares que serían el equivalente a unos 64 o 65 millones de dólares de hoy. Eso nunca le volvió a Montoneros. Después hay toda una trama por la cual Jorge Bon logra recuperar algo de esa plata a través de una indemnización que Alfonsín le da a los Greiber Papaleo, ¿no? Que se le dan tiempos de Alfonsín. La cuestión es que el resto de la plata va a Cuba. Y ahí aparece también, me parece, una de las cuestiones para meditar acerca de toda esta historia, que es que aún aquellos que creían en la legitimidad de la lucha armada en aquellos años para combatir al gobierno, que era un gobierno constitucional, el de Isabel, aunque estaba la AAA y el germen de la represión ilegal, la manera en que la cúpula montonera se apropió de ese dinero y lo manejó según el criterio de 3 personas, que eran las únicas que determinaban a quién financiaban cómo, habiendo quedado un montón de militantes desprotegidos aquí en la Argentina, después del golpe, incluso militar. Me parece que eso es un debate que las organizaciones, o que particularmente Montoneros, nunca se dio realmente, ni explicaron el destino de esa plata, ellos. Acá entonces tenemos tareas de inteligencia previa en la cual vos consignás, estuvo involucrado Rodolfo Walsh. Sí, no como jefe, él no era el jefe de inteligencia de la época, él venía de otras organizaciones que se habían fusionado recientemente con Montoneros e integraba así el equipo de lo que se llamaba Servicio de Información en Montoneros, que hacen la inteligencia previa. Eso fue en 2-3 meses previos al secuestro. Secuestro en septiembre del 74, 9 meses de negociaciones. Lo liberan, ahora se están cumpliendo los 40 años, en junio del 75. Ocurre esto que vos remarcabas recién, que era los Born se tienen que ir a Brasil, parte del dinero queda en Suiza, parte del dinero en Cuba, parte del dinero lo maneja los Greiber, la dictadura, desaparecidos, o sea, todo el desmadre. Y ahora avancemos hasta el retorno de la democracia. Y allí lo que ocurre es, empiezan a intentar volver. Claro, lo que ocurre primero es que Alfonsín, cuando decide juzgar a los militares, decide juzgar también a los guerrilleros y pide la extradición a Brasil de Firmenich. Firmenich en ese momento estaba en Brasil. Y la única causa por la que alguna vez se condenó a un dirigente montonero es el secuestro de los hermanos Bon. Doble secuestro extorsivo, más la muerte del chofer y del gerente Alberto Bosch, que los matan en la emboscada. Y entonces, cuando llega Menem, estaba la situación de que tenías Firmenich preso, algunos montoneros prófugos porque la justicia los buscaba, y Bungibón, que entabla una alianza inaudita, digamos, si uno lo ve en perspectiva histórica, con el gobierno de Menem, y Jorge Bon le designa a los primeros ministros de Economía de Carlos Menem. Entonces, tanto Jorge Bon como los montoneros ponen plata para la campaña de Menem, y los dos terminan aliados de Menem, Bon y los montoneros. Y Menem los junta en un momento, sabiendo que Jorge Bon quería recuperar algo de la plata con un Galimberti que todavía estaba prófugo y quería su indulto, le dice, ¿por qué no le manda a decir a través del jefe de la CIDE entonces, Tata Joffre, ¿por qué no se juntan? Y Jorge Bon dice, ¿pero qué quiere? Y primero le dicen pedirte disculpas. Jorge Bon mucho no se inmuta. Le dice, pero además te puede ayudar con la plata. Ah, entonces que venga. Y ahí se juntan y Galimberti, con un contubernio judicial, donde mete mucha mano Menem y los funcionarios y algunos funcionarios del Poder Judicial. Lo que yo miraría más críticamente, quizás no es tanto su forma de vida hoy, que no pareciera estar ligado a esa plata, sino cómo actuaron en aquel momento cuando claramente tenían acceso a esa plata, ¿no? Estamos hablando de Jorge Born, en aquel momento tenía 40, hoy 80, 82. Sí.
tenemos a los protagonistas de la historia, Roberto Quieto y otros, que tenían 20 y pico. Los que han sobrevivido tienen hoy 60 y pocos. Y entonces algunos de ellos todavía siguen dando vueltas en la vida cotidiana, digamos, política y demás. Y sin embargo, además era un caso medianamente conocido. ¿Cómo explicas el éxito que ha tenido el libro? O sea, para que sepan, ha tenido varias reediciones, está siendo súper elogiado, las críticas son muy buenas, está muy bien escrito, pero más allá de que está bien escrito, ¿cómo explicás vos el interés? Bueno, había una sensación, sobre todo después de estos años de kirchnerismo, de que los años 70 ya habían sido muy visitados, ¿no? Yo creo que todavía hay una gran cantidad de asignaturas pendientes para discutir de los años 70. Mismo una historia sobre Montoneros, está el maravilloso tesis de Gillespie y algunos libros que escribieron ex dirigentes montoneros como Bonazo, pero no hay una historia sobre Montoneros, sobre la columna norte de Montoneros que fue tan fuerte. Yo creo que todavía falta una revisión de aquellos años con algo de distancia. Hay algo que también yo sentí después de la publicación del libro, que la familia Muscat, que es este directivo al que matan para presionar, para negociar, son familias que se sienten que han sido muy desamparadas, que nadie las reconoce como víctima. Eso es un expediente que se llama riña en calle, que nadie sabe, digamos, nunca tuvieron ningún reconocimiento legal de un expediente donde se investigara el crimen de sus padres, y a veces se asocia demasiado las víctimas de la guerrilla con una reivindicación de la represión ilegal de la dictadura. Entonces cuesta por ahí mirar la historia en toda su dimensión, y creo que por lo menos el libro intenta hacerlo con una manera, con un caso y de una manera desprejuiciada, que cuenta la historia. Bueno, hay un punto en particular para ir cerrando, que es el eje del reloj de Jorge Born. Sí. Porque incluso la historia de ese reloj y cómo termina es notable, como si siquiera como si fuera una metáfora. Sí. ¿Querés contarlo cómo es? Cuando lo secuestran tenía un Rolex. Cuando el día que lo va a liberar, que ahora se cumplen 40 años, Firmenich le dice, bueno, se han cumplido todas las condiciones, que era plata, bustos de Perón y Evita, solicitadas, usted va a ser libre, y él le dice, bueno, pero ¿dónde está mi reloj? Firmenich lo mira, y como diciendo, bueno, pero al final son ladrones comunes, o sea, había un trato y el Rolex no estaba. Bueno, después el Rolex, un militante montonero que había participado en la emboscada, cae en la ESMA, secuestrado y torturado por Macera y compañía, con el Rolex. Y el Rolex cae víctima también de la rapiña, no solo de la vida, sino de objetos materiales, que fue el centro clandestino de tortura de la ESMA, ¿no? Y muchos años más tarde, cuando se acerca a Jorge Bon, Galimberti le lleva de regalo un Rolex. Y le dice Bon, ¿este es por el que me robaron? Le dijo, no, este se lo compré yo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.